Hola Marisa, bienvenida. Voy a presentar un momentito el espacio, ¿no? A las personas que nos ven o que nos verán. Yo soy Merce Bray y quiero darte la bienvenida a este espacio que no es más que un espacio de conversaciones. Para mí es un espacio de reflexión sobre el desarrollo profesional y también el liderazgo y donde invito a personas que son referentes en su ámbito y personas que son especiales para mí, de las cuales he aprendido y a las cuales sin duda admiro. El propósito de abrir estas conversaciones es también abrirnos a distintas perspectivas, ¿no? Y también, y por supuesto, contribuir a co-crear entre todas las personas que estamos con este mismo objetivo, a construir desarrollos profesionales y liderazgos que sean mucho más equitativos, mucho más humanos y mucho más conscientes. Para la conversación de hoy, estoy súper feliz porque estoy con una mujer a la que admiro y ya admiraba su trabajo y tuve la grandísima suerte de compartir un viaje que ella propuso conjuntamente con su esposo Mario Sabán a Egipto. Vaya tierra, Marisa, Egipto, vaya tierra energética y la verdad que fue toda una revelación para mí. Voy a leer un poquito para no dejarme nada, ¿no? Para mí, Marisa ha sabido unir dos cosas que a veces no es obvio poderlas unir, que es el rigor de la investigación con la búsqueda espiritual. Marisa Ventura nació en Buenos Aires, es politóloga de formación y durante más de 25 años desarrolló una destacada carrera como alta directiva en la industria farmacéutica. Sin embargo, Marisa llegó un momento en el que decidió dar un giro a su vida para dedicarse plenamente a aquello que le apasionaba. Ahora nos lo contará, ¿no? Que era investigar, a mí me parece, el origen del cristianismo, del catarismo que siempre hablas, y especialmente de la figura de María Magdalena y el papel y atención a esto del sagrado femenino en la historia espiritual. Marisa es investigadora, escritora, divulgadora. Ha recorrido durante años lugares como Tierra Santa, el país cátaro, el sur de Francia, que justo hablábamos antes de empezar esta conversación, el Camino de Santiago, para los que vivimos en España, muy significativo, y Egipto, donde yo la conocí, ¿no? Siempre buscando comprender la historia desde una mirada diferente y profundamente humana. Es autora de Solo entre ellos, un viaje de descubrimiento espiritual en torno a la figura de María Magdalena y también de Amor en Magdala, escrito conjuntamente con Mario Sabrán, su marido, donde exploran el amor como una fuerza transformadora. Dime tú que esta definición no es bonita. Marisa además dirige cursos, imparte conferencias y realiza estos viajes iniciáticos centrados en la espiritualidad, pero también en el conocimiento de los textos sagrados y del sagrado femenino. Pues nada, Marisa, felicísima de esta conversación contigo, que bueno, yo tengo un guión, pero yo creo que esto va a ir para donde quiera, quiera ir. Yo creo que la primera pregunta que quiero ponerte encima de la mesa, que tiene que ver con algo que he leído en tu trayectoria vital, es cómo pasamos, ¿no? Que me parece que tiene un cierto paralelismo a mi propia experiencia, cómo pasamos del mundo corporativo, hard, ahí donde eras alta directiva, con responsabilidades, y decides cambiar hacia ese otro mundo de la investigación en el ámbito de lo espiritual, etcétera, etcétera. ¿Cómo fue esto, Marisa? Bueno, Merce, primero agradecerte la presentación, este espacio, decirte que la admiración es mutua y que he disfrutado enormemente de tu compañía y también la de tu marido en estos días que estuvimos en Egipto. Así que para mí es un honor, me siento muy honrada de poder tener este espacio de diálogo y bueno, y compartir, ¿no? Todas estas experiencias que tenemos, bueno, creo que en nuestra vida muchas cosas en común. Y justamente esto que me preguntas, ¿cómo fue el paso de la vida corporativa a la vida más rígida, más estructurada, ordenada?
donde siempre el foco está en los resultados, ¿no? Y en el desarrollo de talentos, bueno, en un montón de cuestiones, atreverme a dar ese salto al mundo espiritual. Lo primero que tengo que decir es que no fue fácil y no fue de un día para el otro. Yo creo que la vida me venía de alguna manera preparando, o yo misma me venía preparando porque en algún momento sabía que ese salto lo iba a dar. No lo tenía muy claro. A mí, cuando se me despierta muy fuertemente la parte más de conexión espiritual, yo siempre fui una gran lectora. Toda mi vida, desde niña, leía mucho la Edad Media. Probablemente la Edad Media es uno de los periodos históricos que más me sigue apasionando hasta el día de hoy. Y creo que tiene que ver con que de niña viví en Alemania unos años por el trabajo de mi padre, que también estaba en la industria farmacéutica. Y claro, empezamos a recorrer Europa y yo venía de la Argentina con 11 años y yo me fasciné con ese mundo, el mundo medieval, los reyes, las reinas y a partir de ahí empecé a leer de manera incansable historia, primero historia novelada de reyes, de reinas, bueno, toda la historia de la Edad Media hasta que llegó al mundo de los cátaros y de manera indefectible los cátaros están unidos a María Magdalena. Y si bien había algo ya dentro mío, que escuela de monjas, de mujeres solas, no toda una tradición católica muy fuerte, había algo que me unía a Magdalena. ¿Por qué? En ese momento no tenía una respuesta. Y la vida me fue llevando a las investigaciones, siempre al leer mucho, investigué, un libro me acercaba a otro, y así empecé. Y empecé a viajar, y bueno, ahí descubrí a mi maestra espiritual, que es una afamada escritora, una voz autorizada en estos temas, que es Kathleen McGowan. Empecé a viajar con ella al sur de Francia, bueno, Italia, Bosnia, Herzegovina, Medjugorje. Es como que mi alma empezó a querer nutrirse. En paralelo, yo era madre, estaba en el camino corporativo. Yo entré a la industria farmacéutica con 23 años y me fui con 50 y desarrollé una carrera profesional que amo, de la cual estoy orgullosa. Fue muy intensa, por momentos de mucho sacrificio también, pero una carrera sólida que me dio muchas alegrías. Hasta que llegó un momento, después que yo empecé con estos viajes y que empecé a alimentar mi alma, y mi alma cada vez me pedía más, 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 que sentí que ya no encajaba en ese mundo. Tenía mucha gente a mi cargo y yo llegaba a las mañanas, Merce, y yo tenía una oficina grande, muy hermosa, con un ventanal grande que daba un jardín. Wow. ¿Y qué me pasó? Me pasó que en el año 2013 hago este primer viaje con mi maestra espiritual. Yo ya había ido, ya había empezado a viajar al sur de Francia por el año 2009, al país cátaro, y ese viaje me pasaron cosas que transformaron profundamente mi vida y mi experiencia. Entonces yo volví de ese viaje y sentía que, yo decía, ¿qué hago acá dentro tantas horas? Sí, y me detenía a mirar el árbol, los pajaritos, como que mi alma, mi cuerpo había vuelto, pero mi alma se había quedado en el sur de Francia. Y bueno, no fue un camino fácil hasta que tomé la decisión. Fueron 4 años de decir, bueno, me tengo que empezar a preparar para hacer este cambio. Y como pude, volví a mis tareas, a mis responsabilidades, a los due dates que tenía todos los días. Y fue un salto de fe, probablemente, más que otra cuestión lo que yo hice, porque no sabía qué iba a hacer ni a qué me iba a dedicar. La gente me decía que estaba loca, que cómo iba a dejar un rol de tanta importancia, y más en un país con las características de la Argentina, ¿no? Decir, bueno, tenés una carrera desarrollada los últimos 18 años en una multinacional suiza. Entonces la gente decía, pero ¿y me das en este país? ¿Qué? Y yo decía, miren, yo no sé qué voy a hacer, pero yo sé que Dios y Magdalena no me van a hacer faltar nada. Y bueno, Escuchándote, Marisa, hay dos cosas que me resuenan muchísimo. Una cosa es cuidado con hacer los cambios abruptos, ¿no? Yo no soy nada fan de, he tenido una experiencia, lo dejo todo y empiezo algo. Me parece muy interesante esto que planteas de los 4 años, donde empiezo a prepararme hacia otra cosa que realmente vibra conmigo, es vocacional para mí, porque también tenemos una vida material que hay que atender, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, esto me parece súper interesante y también otro aspecto que veo mucho también acompañando a mujeres, que es que hay miedos que son de los otros, Marisa, ¿no? Entonces tú me decías, ¿no? Esto que lo que te comentaban las personas de tu alrededor, ¿no?
Y mira, me gustan mucho estos dos pilares, estos dos conceptos que comentás, porque mucha gente a mí también y muchas mujeres me dicen, es que yo siento que quiero hacer algo. Entonces yo siempre les digo, miren, no hay que dejar todo de un día para el otro. ¿Cómo empecé yo? Si bien yo me preparé 4 años, pero yo mucho antes empecé este trabajo. ¿Por qué? Porque yo llevaba mi espiritualidad, mis investigaciones y mis conocimientos a mi entorno laboral. ¿Y cómo puedo ejemplificar esto? Primero que la gente sabía que yo viajaba siempre con objetivos de investigar ante todo, además de conocer. Entonces me decía, bueno, ¿y qué descubriste en este viaje? Entonces yo bajaba con mis compañeros de trabajo a almorzar y hablábamos de María Magdalena, de Jesús, qué pasó, la Inquisición, qué eran los cátaros. Entonces todo el mundo sabía que yo estaba en esta búsqueda y que era una gran lectora del mundo medieval y de los primeros cristianos. Entonces, de cada lugar que yo iba, yo me traía alguna pequeña escultura. Entonces, cada vez que teníamos una reunión de equipo, hasta mismo mi jefe, que era el gerente general del laboratorio, Ya te decía, veo. decían, vamos a la oficina de Marisa, porque mi oficina tenías Caballeros Templarios, Juana de Arco, una imagen de la Venus de Botticelli. Esto tenía una pequeña cantidad de esculturas en mi escritorio. Tenía también unos pósters con unos grandes cuadros a mis espaldas. Eh, de hecho, mira, te voy a contar una anécdota muy graciosa que mi oficina era lindera a la oficina del gerente general. Entonces él salía, a veces iba caminando por los pasillos y venía a mi oficina y charlábamos. Entonces un día se para en la puerta de mi oficina y mira aparte del equipo que estaba fuera de la oficina. Y le dice, tengan cuidado porque Marisa acá adentro tiene gente armada. Veo que tiene caballeros templarios. Bueno, y mi oficina invitaba a hablar de otras cosas, además de los resultados, cómo va la venta, las estrategias de marketing o lo que fuese. Y yo disfrutaba mucho eso, porque yo llevaba a mi ámbito de trabajo aquello que conectaba con mi alma. Entonces yo empecé a fusionar mi pasión con mi carrera profesional, si se quiere, que también era una pasión para mí. Entonces yo empecé a integrar estas dos pasiones y contaba, y la gente decía, ay, ¿esto quién? Bueno, ¿quiénes eran los caballeros templarios? ¿Y por qué tenés una escultura distinta de los hospitalarios? Entonces, yo en ese mismo ámbito empezaba a hablar de cosas que a mí me hacían bien. Desde luego era una parte muy pequeña de mi día a día, pero cada día había algo que tenía que ver con ese mundo que a mí me daba felicidad entrar a mi oficina, porque era como mi pequeño espacio sagrado donde estaba cantidad de horas durante el día. Y lo transformé en un espacio que pudiese convivir lo profesional o lo vocacional con lo espiritual. Y para mi sorpresa, no solo que la gente lo tomaba muy bien, sino que mucha gente se abría y me decía, ah, Marisa, ¿sabés que yo estudio, no sé, el mundo de los ángeles? ¿Sabés que yo tengo acá? O sea, la gente empezaba, yo siempre digo que mi oficina era una oficina de puertas abiertas. Y entonces muchas personas se acercaban a contarme sus experiencias, que en un ámbito de esa envergadura nadie se animaba a contar el lado B, ¿no? De lo que nos pasa como humanos. Me Y parece total, sí, perdón, Marisa, que te he interrumpido. no, no, por eso digo que el cambio no hay que hacerlo de un día para el otro. El cambio va a ser una constante, o sea, el cambio es en lo que vivimos. Para mí el cambio es una constante en mi vida, lo ha sido siempre, pero hay que prepararse. No hay que de un día para el otro dejo todo sin saber cómo. No, no. Hay que prepararse, hay que organizarse definitivamente para poder hacer estos cambios, porque si uno toma decisiones abruptas o cuando vuelve de un viaje, yo siempre digo a la gente, por lo general, cuando vuelven de un viaje, no tomen decisiones apresuradas, porque uno vuelve de un viaje con una energía renovada, sintiendo que me voy a comer el mundo, que voy a dejar mi vida atrás y voy a dar el cambio. Y siempre hay que estar organizado y hay que saber los pasos cómo se van a ir dando. Qué bueno, qué bueno. Aquí, Marisa, cuando te escuchaba, una me parece de una valentía espectacular y algo que es muy común entre, ¿no? Seguro que muchas mujeres que nos están escuchando están en esta lucha entre esto o lo otro. Ujú. Y cómo es ese proceso de integración y que pueden ser las dos cosas. Y que una puede ser una gran profesional y además tener una vida espiritual muy rica y que esta vida espiritual tan rica puede enriquecer el mundo corporativo, ¿no? O sea, me Sí, parece un ejemplo espectacular, ¿no? De integrar y de no estar, que muchas veces yo siento que muchas mujeres estamos como fraccionadas o están como fraccionadas eligiendo una de las dos realidades que pueden habitar, ¿no? Y aquí, pues tu ejemplo pues clarísimamente nos invita a esto, ¿no? A integrar
todas las facetas de nuestra vida. Correcto, y creo que hoy en día hay una gran apertura, sobre todo no puedo decir en todas las empresas porque no se podrían generalizar, pero en muchos ámbitos laborales, porque yo ya hace 10 años que dejé la vida corporativa, 8 años, y te cuento, o sea, esto empezó hace muchísimo tiempo. Y yo era cuidadosa y sabía un poco hasta dónde podía hablar, pero para mí la integración fue fundamental. Para cuando llegó ese momento de esa decisión, donde yo dije, bueno, mi vida cumplió un ciclo, hasta aquí llegué en la vida corporativa, fui muy feliz, pero necesito oxígeno, aire nuevo. Y es cierto que mencionaste dos cualidades o dos cuestiones. Una es tener la valentía para atreverme a dar el salto y la otra es superar el miedo. Los miedos externos de gente que me decía, pero ¿y de qué vas a vivir ahora? Y yo dije, miren, en este momento yo sé que tengo un camino. Si tengo que volver a la industria farmacéutica, voy a volver. A mí no se me van a caer los anillos. Trabajé toda mi vida desde que tengo uso de razón y lo voy a seguir haciendo, creo que hasta el día que me muera. Pero no quiero irme de esta vida sin darme la oportunidad de dar este salto, de explorar este mundo artístico y espiritual que hoy a mí me convoca, que es lo que me da felicidad, que me apasiona. Y cuando uno se atreve a dar, yo digo de verdad que además que hace falta coraje, valentía, el miedo se atraviesa, el miedo dura un rato hasta que nos ponemos en acción de nuevo. Y lo que entendí es que hice una puesta en valor de todas las herramientas que yo había desarrollado a lo largo de mi carrera corporativa. Porque cuando me decían, ¿y cómo? ¿Y qué vas a hacer? Entonces yo dije, miren, a lo largo de toda mi carrera profesional, yo fui juntando una caja de herramientas y sé para qué se utiliza cada una. Entonces yo voy a abrir mi cajita de herramientas y Wow. creo que esta carrera me ayudó y me preparó para lo que se me viene ahora. Entonces, voy a ir utilizando todas las herramientas que gracias a todas las herramientas que obtuve, que desarrollé en la vida corporativa, yo hoy puedo desarrollar la actividad, que también es una actividad laboral y profesional, que la hago con mucho rigor y con trato de ponerle el máximo de profesionalismo y de seriedad porque a veces el camino o el mundo espiritual parece muy informal, ¿no? Y a Sí. mí me gusta mantener la estructura y el rigor, pero cuando la gente va a venir a decirte, no, ¿o cómo vas a dar ese salto y qué vas a hacer? Yo no escuché, no escuchaba esa gente porque yo tenía un propósito y una fe inquebrantable de hacia dónde me dirigía. ¿Sabía cómo lo iba a hacer? No, no tenía todas las respuestas, pero sabía que a partir de este momento yo iba a tener que empezar a vivir con ciertas incertidumbres que antes no tenían, pero hay que atreverse, porque después la red aparece y las cosas se empiezan a encaminar. Qué maravilla. Te has dicho una cosa que yo siempre defiendo mucho, que es, bueno, cerramos una etapa, ya estoy en otras así, pero cuidado, que toda la experiencia vital que hemos hecho es para ponerla a disposición de la nueva etapa. O sea, lo que yo pasé, la caja de herramientas, ¿no? Que tan bonito has descrito, esto es para ponerlo a disposición de lo que viene aquí, aunque sea otro tipo de cosas, pero es una puesta a disposición para el camino que continúa a partir de ahora, ¿no? Esto me parece súper bonito expresado como lo has expresado, Marisa. Y mira, puedo dar dos ejemplos. A mí me gusta bajar siempre a la vida real cómo se van haciendo las cosas, o como, por ejemplo, a lo largo de mi carrera profesional siempre me manejé hablando en inglés. De hecho, he tenido jefes que no hablaban español. Y el hecho de haber tenido ese conocimiento profundo de otro idioma me permitió a mí traducir libros que no están en español. Entonces yo digo, bueno, mira, yo hice un gran esfuerzo para aprender inglés en profundidad. Tenía la necesidad vital de desarrollarme y de presentar mis resultados, mi equipo, mis estrategias en inglés. Y esa herramienta que me llevé me permitió a mí traducir libros en mi caso puntual, sobre María Magdalena, sobre los orígenes judíos del cristianismo, sobre todo el sagrado femenino y las mujeres que estudio, de materiales que he ido, libros consiguiendo en distintos países que no están traducidos al castellano. Y ahí encontré una herramienta fundamental. La otra fue que he trabajado mucho la oratoria. He tomado clases de oratoria, oratoria en español, oratoria en inglés, en manejo de audiencias. ¿Cómo es la diferencia si hablas con un público que si te hacen una entrevista en un canal de televisión? Y también esos cursos de oratoria y de cómo te paras frente a una cámara y frente a una audiencia determinada, donde cómo utilizas tus manos,
el lenguaje verbal, también me ayudaron para hoy poder ser una comunicadora de un tema que nada tiene que ver con la industria farmacéutica, sino que tiene que ver con María Magdalena, con Jesús. Entonces, hay cosas que cuando yo hice una puesta en valor de mi propia vida, dije, bueno, ¿cómo sigo? ¿Qué herramientas tengo? Y ahí empecé a ver cómo muchas de las herramientas ganadas en mi desarrollo profesional me sirvieron para esta otra etapa de mi vida. Espectacular, Marisa, espectacular. Quiero preguntarte, vamos a algo que me interesa mucho que nos cuentes. Quiero hablar de María Magdalena, por supuestísimo, ¿no? Claro que sí. Y te abro la pregunta en dos aspectos diferentes. Por un lado, ¿quién fue realmente María Magdalena? ¿No? Que nos cuentes un poquito esto. Y luego, ¿qué hace referencia? No sé si te acordarás tú de esta conversación. Íbamos por uno de los templos maravillosos que nos acompañaste en Egipto y en un momento determinado hablamos de Isis y me dijiste algo que y me dijiste, "Mercè, es la misma frecuencia vibracional de Isis, de María Magdalena, ¿no? Entonces yo que trabajo mucho con las energías, el equilibrio de la energía masculina y femenina, me gustaría mucho que nos dieras tu punto de vista sobre esto que me pareció para mí, pues como súper hermoso verlo desde ese ángulo también. Bueno, ¿qué decirte de María Magdalena? Es un personaje bíblico al cual a mí me gusta como quitarle el polvo y poder volver a ponerle en el lugar que en verdad le correspondió al lado de la vida de Jesús. María Magdalena fue una mujer libre, fue una mujer independiente, fue una mujer culta, fue una mujer que entendió la misión que tuvo en su vida. Por supuesto, fue la persona que acompaña a Jesús a lo largo de su ministerio, aparece tempranamente en los evangelios canónicos, es la mujer que está firme en el Calvario, la mujer que no se va del lado de Jesús en el momento de la crucifixión, es la primer persona en encontrar la tumba vacía y es la anunciadora del querigma pascual, es la anunciadora de la resurrección de Jesús. Es decir, que Jesús elige a María Magdalena para hacer su primera aparición pública resucitado. Esto desde luego que no es azaroso, pero cuento esto mínimamente porque esto es toda la información que vamos a rescatar de los evangelios canónicos, que no nos cuentan todo lo que quisiéramos saber de María Magdalena. Tenemos al menos una imagen, un bosquejo de quién fue. Pero hay mucho más por explorar, porque hoy, gracias a Dios, se han encontrado en el año 1945 estos evangelios también descubiertos en Egipto, en Nag Hammadi, donde traemos mucha luz, no solamente sobre la figura de María Magdalena, sino sobre las enseñanzas más esotéricas o más ocultas, o enseñanzas que tienen más que ver con el alma, que Jesús imparte a los apóstoles, entre la que se destaca sin duda María Magdalena. María Magdalena, una mujer culta, letrada, algo inusual para su tiempo, una mujer que claramente sabía leer y escribir, pues nos ha dejado un evangelio escrito de su puño y letra, una mujer valiente, una mujer resiliente. Magdalena abandona su tierra, abandona Judea para terminar su vida durante más de 20 años en el sur de Francia, en el famoso país cátaro, ¿no? Que es esta tierra tan hermosa. Entonces, yo creo que hoy rescatamos valores de María Magdalena que sirven para poner en práctica en mujeres como nosotras, en cualquier mujer, ¿no? Una mujer valiente, que no se conformó con lo que se esperaban de las mujeres en su tiempo, que se quedaran en su casa y tuvieran hijos. Una mujer que se formó, que se preparó, que estudió, que conocía las escrituras. Una mujer que comprendía el mensaje de Jesús. Y tenemos infinidad de textos hoy donde vemos a María Magdalena preguntando a Jesús, pidiendo la palabra para ver si había comprendido el mensaje. ¿Por qué Magdalena hace esto? Porque sabía que luego de la muerte de Jesús ella tenía una misión y era continuar el proyecto de Jesús, que era bajar el reino de los cielos a la tierra. Ese proyecto del reino de Dios. Ellos querían instaurarlo en la tierra y ella entendió perfectamente. Magdalena nunca fue un estorbo o un freno en la misión de Jesús. Ella entendió que probablemente él tenía que sacrificarse para que todo lo que pasó después pudiera llevarse a cabo. Entonces, una mujer valiente, una mujer resiliente, una mujer que lamentablemente fue estigmatizada porque tenía un valor muy grande el hecho de que Jesús haya aparecido a Magdalena, ¿no? Entonces, claro, la iglesia dijo, no, esta mujer
habla en voz muy alta, hay que bajarle un poco el tono, y a partir del año 591 se la estigmatiza como prostituta, adúltera, se la confunde con otras mujeres, bueno, un periplo eterno para probablemente desacreditar la fuerza espiritual de esta maestra, porque Magdalena fue una gran maestra espiritual, y a partir de ahí, bueno, yo creo que Magdalena, sin lugar a dudas, fue una de las cabezas de la iglesia primitiva. Por eso Jesús en la resurrección vuelve a Magdalena, no fue a Pedro, no fue a su madre o no fue a Juan o a Felipe. Elige el lado femenino de lo divino para hacer su primer aparición y no fue casualidad. Entonces, creo que él la pone en un lugar de gran relevancia que la iglesia denosta, oculta, acalla, denigra, estigmatiza. Y hoy Magdalena vuelve con una fuerza muy grande. ¿Por qué? Porque tiene valores de las mujeres del siglo XXI. Porque hoy podríamos decir que fue una mujer empoderada, pero que siempre buscó recuperar el femenino y el masculino, como ella lo aprendió al lado de Jesús. Sí, sí, sí. Entonces, no, yo siento que Magdalena, además de ser una energía, una frecuencia en la cual podemos elegir vivir, ella viene y vuelve con tanta fuerza porque hubo algo que se perpetuó a lo largo de la historia, que fue el desbalance entre el femenino y lo masculino. Y cuando ella hoy vuelve, vuelve a completar un rompecabezas que quedó incompleto, que es la parte femenina del cristianismo, o mucho antes, el caminar en igualdad y en equidad, hombre y mujer, como ella caminó en igualdad y en equidad con Jesús. No es normal una religión donde solamente se pone en foco al hombre, al hijo, célibe, inalcanzable, humano y divino, pero más divino hasta llegar a ser Dios, y una madre virgen, inmaculada, muy alejada de las mujeres de carne y hueso, que respeto absolutamente, pero digo, en la construcción que se ha hecho, quedó la madre y el hijo, ni siquiera el padre, o sea, un triángulo difícil de sostener, ¿no? Y bueno, y Magdalena en realidad se la puso como un modelo de rol, de pecadora, de penitente, y cómo alguien puede hacer su conversión hasta lograr la santidad, como fue el caso de ella, pero siendo que fue un caso de conversión exitosísimo, que para la iglesia ha sido muy bueno, pero hoy nosotros tratamos de rescatar este rol de Magdalena despojado de dogmas y respetando todo tipo de creencias, ¿verdad? Pero creo que ella como modelo nos viene a mostrar que tenemos que tener fuerza, que tenemos que tener coraje, valentía para cumplir con la misión de nuestra alma y con nuestro propósito. Y saber que siempre vamos a estar asistidos, ¿no? Por esa fuerza, energía superior que nos guía. Aquí, Marisa, a veces yo, no, en personas que hablan del tema de María Magdalena y así, percibo algunas veces como que lo focalizamos mucho en lo femenino, pero a mí me parece que lo has dicho en algún momento, que esta figura encarna sobre todo el equilibrio entre lo masculino y lo femenino. Porque esta figura era capaz de poner límites, era capaz, ¿no?, de ponerse en acción, tenía muchísima determinación a la vez que era puro corazón, pura compasión, pura escucha. Entonces, claro, es que para mí es la imagen perfecta del equilibrio entre lo masculino y de lo femenino, la integración de las dos cosas. Que yo siento como que va mucho más allá del sagrado femenino, sino que tiene esa capacidad, ¿no?, de integrar, que camina directamente hacia la unidad, ¿no? Sí, coincido, coincido totalmente. Y de hecho Jesús tenía su lado femenino sumamente desarrollado junto con el masculino. Hay algunos pasajes en los evangelios, en el caso del Evangelio de Tomás o el Evangelio de Felipe, donde es el propio Jesús que cuando se habla con respecto a María Magdalena, porque hay una parte donde Felipe, donde Pedro le pide a Jesús que saque a María Magdalena del grupo, porque habla mucho, pregunta y no los deja a ellos participar. ¿Qué hace Jesús? Jesús reprende a Pedro. En varios textos Pedro es reprendido porque ataca al género femenino, ataca a la mujer, dice que las mujeres no son dignas de la vida. Y en ese entorno se encontró Magdalena. Por eso me gusta esto que traes. Ella fue una mujer determinada, una mujer líder, Mm. ¿no? Donde ella, de hecho, hay un pasaje en el Evangelio de Magdalena cuando ella va donde los apóstoles estaban escondidos y Pedro dice, bueno, ¿cómo vamos a salir ahora a predicar el Evangelio?
del Hijo del Hombre, si con nuestro Maestro no han tenido consideración, si lo han matado? Y es ella la que se para, se pone en pie, los besa uno a uno y les dice, no teman, no lloren, porque Él nos va a proteger como hizo en vida. Más bien, revistámonos del hombre fuerte en quien Él nos ha transformado. Cuando ella habla de hombre, en realidad habla de antropos, de ser humano completo. Entonces, de despertar esa energía femenina y masculina que todos tenemos dentro, de integrarla, porque la energía femenina ha quedado siempre mucho más oculta, inclusive le ha sido prohibida al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre se le ha enseñado a ser duro, el hombre no llora, el hombre no muestra sentimientos, el hombre es el proveedor, es el duro, es el que aporta. Y la energía femenina ha quedado unida a lo débil, a los sentimientos, a la parte más vulnerable. Sin embargo, ambas energías tienen que unirse porque están presentes tanto en hombre como mujer. No es que hay, viste, bueno, la energía femenina igual mujer, la energía masculina igual hombre. No, son energías que tienen características diferentes. La energía femenina nos va a hablar de lo sensible, de ser la parte creativa. La masculina tiene que ver con algo más estructurado, más armado. Y para dar un ejemplo concreto, la energía femenina va a ser como una usina de ideas, de creatividad, y la masculina es la que la va a llevar a la acción. Entonces, a partir de aquí, si no entendemos que el femenino y el masculino viven dentro de cada uno de nosotros independientemente del género, es muy difícil poder entender esto. Entonces, Jesús y Magdalena estaban muy trabajados, evidentemente, y hay infinidad de casos en los textos, como digo yo, en los evangelios canónicos y en los santos evangelios apócrifos, que hoy forman un corpus, ¿no? De sabiduría que no hay que despreciar absolutamente nada. Entonces, por eso digo, ellos vienen justamente a recuperar un equilibrio perdido, porque han sabido integrar ambas energías dentro de cada uno de ellos. Bueno, se me vienen muchos ejemplos, ¿no? A la cabeza. Marisa, nos pasamos un tercio de nuestro tiempo trabajando en términos generales y en nuestras organizaciones, ¿no? ¿Cómo hacemos para bajar lo que significa María Magdalena a las organizaciones? Porque hay tantas personas que enferman dentro de las organizaciones, hay tantas organizaciones en sí mismas como sistemas de enfermos. ¿Qué podemos hacer, ¿no? para bajar esta conceptualización que nos estás trayendo y que sea un motor de cambio dentro de las organizaciones? Yo creo que se puede absolutamente, pero primero empieza por uno. Para que podamos llevar estos modelos a la vida real, primero empieza por uno integrarlo dentro de uno mismo y creer en esto, creer que se puede trabajar el femenino y el masculino. Hay muchas políticas muy nuevas que se están aplicando dentro de las organizaciones justamente para armar equipos diversos de trabajo, donde vos decís, ah, pero alguien de finanzas va a venir al área de marketing, sí, ¿por qué no? Va a venir con una mirada fresca, con una mirada diferente. Ah, o alguien de marketing podría pasar a recursos humanos. Desde luego que sí. Digo, hay que trabajar y bajar estos modelos que son, fíjate que estamos hablando de modelos del siglo I, que hoy en el siglo XXI están más vigentes que en el siglo I, porque si te pones a pensar, en el siglo I ellos fueron incomprendidos. Jesús fue un hombre incomprendido. De hecho, fue incomprendido hasta por los propios apóstoles, que creían que él venía con una revolución mesiánica a agarrar las armas y luchar contra el imperio romano. Entonces, creo yo que son modelos y tenemos muchos ejemplos en la vida de Jesús, en la vida de Magdalena, para poder decir, bueno, a ver, ella tiene estas características de mujer y trae algunos códigos. Yo digo que son códigos de amor, pero también son códigos de empoderamiento. ¿Por qué? Fue resiliente, sí. ¿Se podría haber quedado en la tristeza, en la angustia, en el dolor del drama que vivió? Claramente. Tenía motivos de sobra para haberse quedado ahí y no haber sabido cómo seguir. Sin embargo, se repuso. O sea, fue una mujer absolutamente que trabajó su parte interna y su resiliencia. Abandonó su tierra, empezó de cero en un país nuevo, con otro idioma, otras costumbres. Es decir, Magdalena tuvo un segundo nacimiento, como muchas de nosotras y nosotros, que dejamos una vida determinada para volver a nacer a una vida nueva. Y somos los nacidos dos veces, según el budismo.
Entonces, estos nacidos dos veces, ¿por qué? Porque empezás con una vida desde cero, dejaste muchas cosas de lo que hiciste durante tal vez la mitad de tu vida para reinventarte. Entonces, somos los nacidos dos veces, tenemos, bueno, de esto mismo también va a hablar Felipe en su Evangelio. Felipe en su Evangelio va a decir que no se resucita después de muerto, que se resucita en vida. Qué Y es una fuerte. enseñanza muy profunda la que nos trae Felipe, Sí, sí. porque él dice, hay que resucitar en vida. ¿Y hay que resucitar a qué? Y bueno, probablemente a la misión de nuestra alma, que nos va a llevar a esta nueva vida. Y esto es lo que hizo Magdalena. Magdalena es un ejemplo, un modelo de rol, como decimos en las organizaciones. Es un modelo de rol que nos viene a mostrar que se puede llevar inclusive, ¿no?, esta espiritualidad a nuestro día a día. Pero primero hay que integrarlo, hay que creer en ello. Y luego hay que tener un plan de acción, porque a tientas y a ciegas no vamos a llegar muy lejos. No quiero ser autorreferencial, pero a veces sirven para inspirar a otras personas. Los más de 25 años de mi vida laboral, corporativa o profesional, en ese mundo, yo sabía, bueno, me decían, bueno, Marisa, de acá a 5 años, ¿dónde te ves? Bueno, hoy estoy acá y aspiro a llegar acá. Bueno, ¿qué me falta para ir de A a B? Y yo veía casi la escalera completa. Cuando decidí dar este salto y empezar con la vida nueva, yo ya no veía la escalera completa. Yo veía un peldaño de la escalera. Y tuve que aprender a esta nueva vida. Pues yo decía, bueno, hoy soy gerente nacional de venta y quiero ser directora de, bueno, ¿qué te falta de acá a acá? ¿Cómo vas a ir dando esos pasos? ¿Cómo te vas a formar para poder, qué te falta? ¿Querés más finanzas, recursos humanos, lo que fuere? Bueno, hay que saber que cuando uno da ese salto, tal vez ya la escalera completa no se ve, ¿no? Y vemos una parte y aprender a convivir con esto también. Entonces, bueno, ahí yo encontré muchas respuestas en la vida de Magdalena, me espejó muchas cosas de mi vida, muchísimas. Y a veces cuando tenía alguna duda o que no sabía cómo se decía, bueno, ¿qué hubiera hecho Magdalena en esta situación? Qué fuerte, sí, sí. Sí, para Sí. mí fue como un modelo de rol, ella y otras, ¿no? Puedo decir Hildegarda von Bingen, Juana de Arco, Isis, la propia Isis, esta gran energía sagrada femenina que tanto tiene que ver con Magdalena y con la Madre María. Bueno, pero fuertemente para mí fueron estas mujeres del siglo I, Marta, sin ir más lejos, la hermana de Magdalena. Bueno, cada una va trayendo valores a poner en práctica y son motores de transformación sin duda. Claro, esto es súper interesante, Marisa, ¿no? Porque ¿no? La programación neurolingüística dice que avanzamos cuando vemos referentes que han conseguido objetivos que todavía son retos para nosotras, ¿no? Qué Entonces, bueno. qué importantísimo es esto que estás diciendo, ¿no? Yo tengo una referente clara, que es María Magdalena, que siguió un camino y ese camino que era el suyo, pero tiene paralelismos con ese camino que es el mío, ¿no? Y cómo el ver todos los obstáculos que esta poderosísima mujer fue saltando y, ¿no? y dejando atrás, cómo esto puede inspirar nuestro propio camino. Esto me parece súper, súper interesante y es la forma en que me parece evolucionamos como seres humanos. Absolutamente. Y siempre, por lo menos en mi experiencia personal, siempre ha habido mismo dentro de las organizaciones personas que son modelos de rol, Ujú. ¿no? Y que también están como desarrolladas de esa manera. Entonces, así como podemos tener mismo dentro de las organizaciones o en cualquier ámbito eh, que uno lleve a la vida, en cualquier ámbito, decir, bueno, qué bien la carrera que hizo esta mujer. Supo, por ejemplo, construir su familia, tener un entorno determinado, seguir con su carrera, no sé, o la fama nunca se le subió, una actriz, la fama nunca se le subió a la cabeza, mantuvo su vida privada. Entonces siempre van a ir apareciendo modelos de rol en distintos ámbitos de la vida, dependiendo con lo que uno se identifique, ¿verdad? Y para mí es muy bueno esto que decís, cómo puede ser un aspiracional el hecho de tener estos referentes que han logrado o han conquistado determinada cuestión, que puede ser para mí una inspiración y un motor de un camino a seguir. En mi caso, bueno, Magdalena me ha dado, siempre digo que le debo mucho a María Magdalena, porque en el momento en el cual yo empecé a estudiar en profundidad su historia, lo primero que sentí fue, bueno, sacarla de la injusticia, del lugar de desprestigio en el cual la habían sometido,
a lo largo de la historia, que luego la Iglesia, después del Concilio Vaticano II, se va a dar cuenta, se va a retractar, no lo va a comunicar de manera suficiente, pero no obstante, digo, bueno, valoro que haya intentado hacer el esfuerzo y lo primero que sentí es que se había sido muy injusto y hubo algo de recuperar una justicia perdida que sentí que humildemente desde mi lugar quería devolverle. ¿Y cuántas veces también uno siente que dentro de las organizaciones hay circunstancias que son muy injustas, que nos han tocado vivir a todas y a todos dentro de las organizaciones, cuando a veces uno está en carrera, no sé, para un rol y sabes que cumpliste y todos te vienen alentando y llega un momento en el cual estamos todos o varias personas participando para eso y después decir, ¿cómo? El rol terminó en manos de alguien como si yo venía acá y todos me dicen, digo, bueno, hay muchas cosas, ¿no? Es muy amplio el abanico, pero siento esto, ¿no? Cómo hay que y se puede trabajar desde estos referentes para tener o un mejor liderazgo, para entender la misión de la vida y cómo la vida espiritual se puede llevar. Y yo cada vez más trato de estimular a que las personas lleven a su ámbito la parte espiritual, que no tengan miedo, porque además van a abrir una puerta con la cual muchas personas se van a identificar. Marisa, ahora que decías esto del liderazgo, ¿cómo lideraría hoy en día María Magdalena? Bueno, yo creo que ante todo, con un liderazgo muy humano, muy honesto, compasivo, pero firme, porque también el liderazgo requiere firmeza. Siento que algo que ella tenía y que para mí yo lo fui aprendiendo, ¿no? Tuve que hacer el ejercicio, es de la escucha activa. Muchas veces ponemos la cara y no estamos escuchando lo que la otra persona verdaderamente dice. Entonces, qué importante es para poder liderar, también primeramente escuchar y entender lo que le pasa a esa otra persona, qué es lo que espera de su vida, qué espera de la organización, qué espera de uno como líder. Entonces, para mí, el liderazgo ante todo tiene que ser un liderazgo honesto, de escuchar a las personas, de acompañarlas en el camino y también tiene que haber honestidad, porque a veces tenemos que decir cosas duras. Pero si uno esas palabras las puede endulzar y uno es capaz de dar el mismo mensaje de manera amorosa, pero a la vez constructiva, yo creo que se ayuda muchísimo a las personas, sobre todo cuando uno tiene el desarrollo de talentos dentro de una organización y de las personas que reportan a uno o de un compañero, un par que viene y pide un consejo. Yo siento que siempre hay que ser honesto y a veces la honestidad puede ser dura porque puede haber oportunidades de mejora que todos tenemos siempre. ¿Y cómo transformamos eso que la persona cree que es una debilidad o que no le sale bien o que no sabe cómo lograrlo en una oportunidad de mejora? Y cambiar la mirada. Y por otro lado, no siempre estar poniendo el foco en aquellas cosas que no nos salen tan bien, sino potenciar en las que somos buenos. Porque a veces nos olvidamos de esto. Entonces yo creo que el liderazgo es difícil y es un desafío gigantesco ser un buen líder. Siempre vamos a sentir que nos falta algo, que podríamos haber sido mejor, pero sobre todo yo encuentro que ser honestos al momento de dar una devolución y la honestidad incluye todo, cosas buenas y cosas no tan buenas, pero dichas de manera amorosa, sin ofender y siendo una crítica constructiva, decir lo que hay que decir para mí es sano. Escuchar, porque si no escuchamos y no tenemos una escucha activa, es que de verdad esa persona no nos interesa. Y si queremos ayudar y ser buenos líderes y motivar, o sea, yo siento que hay un montón de aristas que tiene el liderazgo. Dar esa energía para que la persona se anime, ¿no? A dar esa milla extra y a saber que todos tenemos un potencial muy grande para desarrollar. Aquí te estaba escuchando, Marisa, y bueno, sabes que estoy tomando clases de cábala con Mario, y Sí, entonces me venía a la cabeza que la palabra escucha, a ver si no me equivoco mucho, Shema o algo así en hebreo, ¿no? Y sí. entonces me hizo mucha gracia escucharle una vez que decía que escuchar no es oír o recibir información, que escuchar es abrirse al conocimiento y la sabiduría.
¿no? Entonces me pareció una cosa totalmente espectacular cuando hablamos de la escucha en, en el ámbito que yo toco, ¿no? Las organizaciones así, o me estaba imaginando cómo María Magdalena estaría escuchando dentro de una organización como líder y que esa escucha no sería escuchar desde aquí, sino que sería más escuchar desde aquí, ¿no? Y cómo abrirse a que realmente llegara ese conocimiento que la otra persona siempre te puede aportar, ¿no? Ahora me he como Encantó. atado a este pensamiento. Sí, primero que me encanta porque me llevas a pensar el primer mandamiento de Jesús es el Shema Israel y dice, escucha, oh Israel. Y el Dios del pueblo de Israel es un Dios que siempre se hizo escuchar pero que nunca se mostró. Entonces, indefectiblemente, Magdalena, como lo fue Jesús, fueron maestros de una escucha activa, porque siempre Dios ha hablado al pueblo de Israel. No se ha mostrado, pero siempre ha hablado. Entonces, por eso el principal mandamiento es el Shema, ¿no? Porque hay que escuchar. Y me encanta esto que traes, porque Magdalena, a priori, podemos concluir en base a todos los textos que tenemos atribuidos a ella y donde ella ha tenido participación muy activa, una mujer con una capacidad muy profunda de comprensión, una mujer inteligente, definitivamente, para comprender el mensaje más esotérico del texto bíblico, no quedarnos en el literalismo bíblico, sino encontrar el otro significado. Y para eso se necesita mucho estudio, como en este caso el estudio de la Cábala, que aporta toda esta otra sabiduría. Y la escucha, claro, me encanta, todos aprendemos de todos. Uno escuchando a otra persona aprende. Y por eso para mí era muy importante. Entonces, si yo me la imagino a Magdalena en una reunión en la corpo, digamos, están todos los directores, el gerente general, y sin lugar a duda ella va a llevar el corazón a esa organización, sin lugar a duda. Va a tener una escucha que la va a atravesar por su parte intelectual, pero va a ir directamente al corazón. Y de hecho hay un pasaje muy interesante que tiene que ver con esto, donde ella dice en su evangelio que ve a Jesús a través de una visión. Y Jesús le dice, bendita tú María, que me viste a través de una visión y no te turbaste. Y ella le dice, pero maestro, cuando te veo a través de una visión, ¿por dónde te veo? ¿Te veo por psique o por neuma? Es decir, ¿qué es lo que se despierta? ¿Te veo a través del alma? ¿Te veo a través del espíritu? Y Jesús le dice, ni por uno ni por otro. Con lo que me ves es a través del nous. Y el nous es un concepto místico, profundamente estudiado, hay distintas interpretaciones. Bueno, se dice que el nous en la Cábala es el dat, es el conocimiento, es la conciencia. ¿Dónde se forman esas imágenes? Y entonces Jesús le dice, allí donde está el nous, allí está tu tesoro. Y este nous también está asociado al corazón. Y hay distintas definiciones, ¿no? Thomas Merton, este místico cristiano, va a decir que el nous es ese espacio de máxima humildad y pobreza que se encuentra dentro nuestro, que es un espacio de vacío, donde ya no nos importa el pecado ni la ilusión. Es un espacio de vacío otorgado a Dios. Y él va a decir que el nous es el nombre de Dios escrito dentro nuestro. Y en Wow. realidad tiene que ver con la conciencia, tiene que ver con el corazón, y ella lleva el nous al día a día, ¿no? Con lo cual creo que llevar el corazón al ámbito profesional, al ámbito de trabajo, es fundamental. Aquí esto que cuentas me conecta, Marisa, porque dicen, ¿no? Que tenemos al menos como tres cerebros, ¿no? El cerebro mente, el cerebro corazón y el cerebro estómago, que debemos tener más, pero al menos son los que yo he leído más, ¿no? Y Sí, que usamos básicamente el cerebro mente en un 80% de nuestro tiempo y así, siendo el más potente el cerebro corazón, ¿no? Entonces, que envía 140.000, creo que leí una vez, 140.000 instrucciones más de cerebro-corazón a cerebro-mente que al revés. Y qué pena, ¿no? Que este esté denostado en nuestros días, ¿no? Y que le demos tantísima importancia a la racionalidad ¿no? Y a la esencia puramente masculina, que la necesitamos, pero en extremo, como todas las cosas, pues se vuelve algo no tan bueno, ¿no? Para nuestro desarrollo, ¿no? Entonces, qué pena que no esté más de moda este otro cerebro. Y yo creo que es algo que estás haciendo tú, que es precisamente poner de moda este cerebro, ¿no? A tal través de vez. la figura de María Magdalena. Yo creo que tanto Magdalena como Jesús tenían totalmente integrado eh, Absolutamente.
Sí. el corazón con la parte intelectual. Jesús, un gran maestro de la ley, conocía la Torá a la perfección, por eso debatía tanto con los fariseos. Un hombre que se dedicó al estudio ordenado, estructurado. Por eso después pudo llevar a cabo su misión, podía tener debates con los maestros de la ley, con los fariseos, pero nunca perdió el corazón. Magdalena se espeja absolutamente con Jesús y esto lo encontramos en mucha cantidad de textos, en el Pisti Sofía, Diálogos del Salvador, el Evangelio de Felipe, el propio Evangelio de María Magdalena, donde Magdalena siempre toma la palabra, una mujer que habla, que explica, que se hace escuchar, que quiere comprender. Y volviendo al tema, algo no quería olvidarme del corazón. Nos han vedado a lo largo de la historia la intuición. Y la intuición está en línea directa con los sentimientos del corazón. Entonces, ¿cuántas veces desestimamos la intuición porque no la podemos filtrar por la parte intelectual? Yo invito a todo el mundo a que den espacio a esa intuición, porque van a encontrar nuevamente una herramienta muy poderosa, porque la intuición no se equivoca. Habitualmente la intuición nos lleva a lugares conecta con lugares muy sagrados. La intuición conecta con las vidas pasadas, conecta con memorias ancestrales que tal vez se están despertando, mismo cuando uno va a un lugar. ¿Por qué viajamos a Egipto? ¿Por qué viajamos al sur de Francia? Porque son portales de energía. Son lugares que tal vez tienen una energía más limpia. Es muy distinta a la energía que puede tener una ciudad con todo el amor del mundo, ¿no? Y que me encanta, París, Barcelona, ciudades densamente pobladas, a cuando empezamos a alejarnos y empezamos a ir a lugares que están más en comunión y en contacto con la naturaleza. Y ahí, ¿qué pasa? Pasa el fenómeno que cuando uno entra en contacto con esta otra sabiduría y se conecta más con la naturaleza, hacemos grounding, ponemos nuestros pies en el pasto, en la tierra, estamos más abiertos a una respiración más calma, a mirar más el cielo, se empiezan a despertar otras cuestiones y también se empieza a trabajar y a desarrollar mucho más la conexión intuitiva, que la hemos perdido, porque no, la intuición era de que las brujas, bueno, toda una historia, ¿no? Y quedamos mal, pero yo invito a todos que de a poco empiecen a prestar nuevamente atención a la intuición, porque la intuición bien comprendida y bien analizada nos va a llevar a una toma de decisiones que nos va a hacer muy felices, puedo asegurarlo. A una toma de decisiones que va a tener más que ver con lo que verdaderamente queremos que con lo que racionalmente creemos que tenemos que querer. Sí, esto me recuerda, ¿no? Que hay muchos grandes hombres y mujeres líderes en corporaciones e incluso en el ámbito de la política. Que yo alguna vez he escuchado que acaban diciendo que analizan, toman, ¿no? Todos los datos y así, pero que en el fondo, delante de decisiones realmente cruciales e importantes, acaban haciendo caso a la intuición, ¿no? O sea que por ahí hay mucha sabiduría también, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y esto es lo que cuando Jesús hablaba del nous o hablaba de integrar mente-corazón, se refiere a esto también. O tener o no sé, uno entrevista a todos candidatos para un rol que todos tienen las mismas potencialidades, que tal vez serían todos aptos para el mismo rol, pero uno finalmente se inclina por uno y no por otro. Y a veces uno cree que es una decisión racional y tal vez no. Tal vez hay una parte de decisión que tiene que ver con la razón, pero hay otra parte que se juegan otras cosas que son más etéreas, más sensibles, ¿no? Y terminamos definiéndonos por un candidato y no por el otro, cuando todos tienen tal vez las mismas capacidades para el rol, pero hay algo que en uno hizo que se despertara en nosotros algo por lo cual termináramos eligiendo a esa persona, al candidato A y no al B o al C. Y tiene que ver eso con cosas más sensibles y probablemente más que tienen que ver con la resonancia que tenemos y las frecuencias que esa persona también emite. Marisa, una última pregunta. Imagínate a un líder o una líder política o social o de una gran corporación. Imagínate a María Magdalena. ¿Qué le diría María Magdalena a esta persona líder? Ay, qué fuerte, ¿eh? Me encanta porque además te digo que visualmente me las puedo imaginar. Creo que Magdalena lo que le diría primero es que sea genuina, que sea una persona honesta y transparente, que sea firme en sus convicciones
que atraviese los momentos de miedo y de incertidumbre, que los atraviese y que siga su camino. Y pienso que algo fuerte que María Magdalena le diría, y que es la propia invitación que ella hace en su Evangelio, es que ponga amor donde no lo hay y que ponga amor en cada cosa, en cada respuesta dada, en cada acción llevada a cabo, que siempre el tamiz, el filtro sea el amor, porque este mundo hoy necesita mucho del amor, se ha perdido mucho, hoy de nuevo yo veo mucha violencia, mucha falta de amor al prójimo, mucha falta de amor en un montón de ámbitos donde necesitamos recuperarlo o reinstaurarlo, ¿no? Entonces creo que Magdalena ante todo le diría eso, pero no un amor ingenuo, un amor firme y un amor comprometido con esas causas. Siento que las mujeres hemos avanzado muchísimo, sobre todo en Occidente, y que hemos ganado mucha cantidad de derechos, y que hoy tenemos una voz que se hace escuchar, como la propia voz de Magdalena, que hoy tenemos la suerte de poder revivificar esa voz, ese ejemplo, porque hasta hace unos cuantos años nos hubieran vetado, nos hubieran tirado la hoguera, nos hubieran tratado de brujas, de ignorantes, de todo lo que se ha tratado históricamente a la mujer, pero hoy creo que hay un nuevo espacio, ¿no? Para recuperar el femenino en unión con el masculino. Entonces pienso que Magdalena iría directamente a esto, al amor y de poner el amor con compromiso en cada una de las cosas y se puede llevar a todos los ámbitos. No hay ámbito que se resista al amor, ¿no? Al amor genuino, al amor comprometido, al amor que trasciende fronteras y que trasciende géneros. Con lo cual pienso que esta sería, nuestra Magdalena es una mujer valiente, es una mujer amorosa, pero es una guerrera también. Qué bueno. Y aquí, Marisa, perdona que te he dicho la última, pero es que me ha Ah, venido una sí, sí, cosa en la cabeza sí, que sí. es, claro, has dicho, yo creo que estas cualidades que estás definiendo ahora y que estás como resumiendo y así, tienen mucho que ver con el colectivo de mujeres. O sea, hemos, por nuestra historia como colectivo, estamos un poquito más cerca, ¿no? Al haber estado tanto tiempo en la esfera privada, al cuidado de otras personas y al cuidado de la aldea, las cabras, las gallinas, yo qué sé, ¿no? Más ahí volcadas en el cuidado, parece como que tenemos a flor de piel un poquito más esto que representa el amor, el cuidado, la escucha y así. Entonces aquí se me viene a la cabeza que el colectivo mujeres tenemos una cierta responsabilidad de liderar o coliderar con firmeza este cambio de paradigma que estamos poniendo encima de la mesa, ¿no? O sea, Sí, que aquí yo creo que algunas veces siento como que existe una llamada real hacia el colectivo de mujeres de, bueno, va, que ahora es tiempo que necesitamos todo eso que hemos estado cultivando y practicado con especial cuidado durante tantísimo tiempo, ¿no? ¿Qué opinas, Marisa? coincido absolutamente y creo que para que se, se pueda esto prolongar en el tiempo e ir creciendo cada vez más, lo que también dijiste una palabra clave, para mí es el trabajo de la autorresponsabilidad. La autorresponsabilidad con lo que uno dice, con lo que uno hace, hay que liderar con el ejemplo, siempre liderar con el ejemplo, porque yo puedo decir un montón de cosas muy lindas, pero después hacer lo contrario. Sí. Y sobre todo en un ámbito organizacional, la gente te está mirando, te está observando. Entonces, si hay una dicotomía entre lo que digo, entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago, no estoy siendo primero honesta y además no estoy siendo responsable. Con lo cual, yo creo fuertemente en todo lo que acabas de decir y cómo todo esto que hemos sido el colectivo de mujeres tratando de generar y de cuidar a lo largo de la historia de la humanidad, hoy tenemos que profundizarlo, ¿no? Pero para eso, el camino nuevamente, como empezamos hablando al principio, empieza por uno. Ujú, El trabajo es personal, nadie va a hacer el trabajo por nosotros. El trabajo es una decisión personal y también tiene que estar sumamente para mí acompañado de la autorresponsabilidad. Y la autorresponsabilidad implica conciencia. Si yo no soy consciente de mis limitaciones o de aquello en lo que tengo que mejorar o de las cosas que digo y sobre todo cómo las digo, difícilmente puede evolucionar. Y con que yo empiece a hacer estos pequeños cambios en mi entorno, el entorno va a cambiar y esto a su vez se va a ir multiplicando.
Así que bueno, coincido con tu mirada absolutamente. Y no, o sea, para resumir, diría que esto lo que nos invitas es a una autorreflexión y a un autodesarrollo de cada una de las personas, que trabajemos el equilibrio entre nuestro masculino y femenino, nunca en confrontación entre hombres y mujeres, sino trabajando conjuntamente por un mundo más humano, más equitativo, y más sostenible también, ¿no? Así es, absolutamente. Y bueno, esperemos que así sea, ¿no? Y que todos podamos trabajarnos, ¿no? Desarrollar el autoconocimiento es tan importante. Y por eso digo, ¿no? Cuando uno empieza a hacer este trabajo personal, los resultados se ven, porque uno empieza a cambiar y el entorno también se empieza a acomodar a esa nueva realidad. Así que bueno, muy, muy agradecida, Merce, por este encuentro, muy encantada. Muchísimas gracias, Marisa, y bueno, feliz de este ratito de conversación contigo y con el deseo de que las personas que nos escuchen pues encuentren inspiración en tus palabras. Nos vemos en una próxima conversación. Muchas gracias. Gracias, Merce, muchas gracias.